Hola, mi nombre es Julieta González. El tema que mis compañeros y yo vamos a tratar es sobre los protocolos de COVID. Desde el 16 de marzo de 2020, la expansión del COVID-19 provocó la suspensión de las clases presenciales en todas sus modalidades a nivel nacional, situación que en su momento fue concebida como temporal, ya que se asociaba a la necesidad de reducir la circulación comunitaria y el riesgo sanitario en la población, pero finalmente su prolongación en el tiempo marcó el desarrollo de todo el ciclo lectivo. Ante la suspensión de las clases presenciales y el traslado de la escolaridad hacia los hogares de los estudiantes, tanto el gobierno nacional como provincial pusieron en marcha diversas acciones para acompañar a las escuelas. Y esto es lo que las puso frente a la necesidad de repensar el vínculo educativo con los alumnos, ya que no se encontraban frente a un modelo de escolaridad presencial en el que solo se debía incorporar recursos tecnológicos, sino que ahora la educación debía ser pensada en términos de distanciamiento social y una nueva normalidad virtual. Cuando las medidas sanitarias lo han permitido, algunos sectores escolares recuperaron las clases presenciales y en algunos casos la formación online sigue siendo una alternativa combinada con la presencialidad. A pesar de las flexibilizaciones, el virus COVID-19 sigue estando presente, por lo tanto, hay riesgo de contagio, de manera que es muy importante que podamos conocer todos los lineamientos oficiales sobre la reapertura de las escuelas y sus medidas de prevención y seguridad, siempre teniendo presente algún cambio o nuevas recomendaciones que puedan surgir. Hola, soy Enzo Nicolás Moreno y voy a hablarles de algunas consideraciones generales sobre el SARS-CoV-2. Los coronavirus son una familia extensa de virus que pueden causar enfermedades tanto en animales como en personas. En los seres humanos, varios coronavirus pueden causar infecciones respiratorias que van desde un resfriado común a enfermedades más graves. La propagación del virus es de persona a persona, principalmente a través de las gotas de la nariz o de la boca, que se expulsan cuando una persona infectada tose, estornuda o habla. Por lo general, las gotas son muy pesadas. Esto quiere decir que no viajan más de 1 metro de distancia. Lo que es de suma importancia, usar el barbijo para reducir el contagio. Los síntomas más habituales son los siguientes: fiebre mayor a 37.5 grados, tos, dolor de garganta, dificultad para respirar, náuseas o cefalea, dolor muscular, diarrea y o vómito. Si presentas 2 o más de estos síntomas, no dudes en acercarte al sistema de salud más cercano a tu domicilio y seguir las recomendaciones médicas. Es de suma importancia que no te automediques. Algunas personas solo presentan síntomas leves. Buenas tardes, mi nombre es Ovejero Roxana Janet. Ahora vamos a ver los protocolos de COVID-19 dentro de las instituciones educativas. Los primeros en ingresar es el personal docente, no docente y de gestión. Estos deben hacerlo utilizando tapabocas o cubrebocas. Es importante que al ingresar se laven las manos y este procedimiento lo deben hacer durante todo el periodo laboral. Es importante seguir la política de quedarnos en casa si no nos sentimos bien, tanto para estudiantes como personal docente y no docente. Al ingreso del establecimiento se tomará la temperatura. Si esta es hasta 37,2 grados es normal. Si es de 37,2
a 37,8 es febrícola y si es mayor a 37,8 es fiebre. También es importante que los estudiantes lleven lo mínimo y necesario a clases y que mantengan una distancia de 2 metros entre cada persona. Es importante que el alumno asista con barbijo que le cubra desde la nariz hasta el mentón. Esto no se lo puede quitar durante todo el periodo que permanezca en escuela y debe utilizarlo también desde su casa hasta el establecimiento educativo y viceversa. Muchas gracias. Hola, mi nombre es Florencia Albornoz y al igual que mis compañeros voy a hablar sobre protocolos de COVID, pero en particular sobre el lavado frecuente de manos o el uso de alcohol en gel. Es importante el lavado de manos, ya que con este prevenimos la propagación de bacterias o de virus como el coronavirus, y en definitiva con esto nos protegemos todos. Existen diferentes técnicas para la higienización de las manos. En seco sería la utilización de alcohol, o en húmedo, que es lo que realizamos comúnmente, que sería el lavado. En la mayoría de los casos se realiza con jabón y con agua. También es importante definir momentos para la higiene de manos. Por ejemplo, antes de salir de casa, al llegar a la escuela, antes y después de los recreos, antes y después de comer, antes o después de ir al baño, también cuando estornudamos, cuando tosemos o cuando nos limpiamos la nariz. Soy Sergio Delgado y vengo a hablar sobre los puntos de ventilación y desinfección en las escuelas por el protocolo COVID. El protocolo nos dice que las aulas deben estar ventiladas de manera natural y cruzada constantemente. Para lograr esto, las puertas y ventanas deben permanecer abiertas y al mismo tiempo por una mayor circulación de aire, así se pueda renovar el mismo. La desinfección en las aulas tiene que ser después de cada turno y con los materiales adecuados. Puede ser material desinfectante o agua con lavandina y debe desinfectarse en su totalidad. Debe evitarse usar elementos secos como plumero, escoba o escobillón, ya que estos remueven el polvo y no logran desinfectar adecuadamente el aula. Los baños se deben desinfectar después de cada recreo y en su totalidad con agua con lavandina. El personal de limpieza que efectúa esto debe tener los elementos de protección adecuados para el trabajo. Es importante desinfectar los picaportes, las barandas y las vallas del baño con un paño con agua con lavandina constantemente. En el recreo se debe poner un personal docente en el baño para regular el ingreso y el egreso de los alumnos. Para lograr todo esto se necesita una capacitación tanto del personal de limpieza como los alumnos y los docentes. Hola, mi nombre es Álvaro Sosa y seguiré enunciando los protocolos con respecto al COVID-19. Se deben organizar los recreos por curso o sección, manteniendo así el distanciamiento social. También se debe proponer a los alumnos que estos lleven sus alimentos desde sus casas. Debemos evitar reuniones de docentes u otros miembros de la comunidad en espacios en donde no se respete el distanciamiento social. Se debe evitar el compartir mates, vajillas y otros objetos personales. Debemos concientizar para así garantizar en los alumnos que estos no se reúnan en grupo al finalizar las clases en la institución. Con respecto a las clases de educación física, solo se abstendrá del uso del barbijo los casos en los cuales se realicen actividades de baja intensidad. Ahora hablaremos sobre procedimientos detallados de cómo proceder ante un caso sospechoso o positivo de COVID-19. Si una persona asiste o asistió en un lapso de 48 horas a un establecimiento educativo y presenta síntomas compatibles con COVID-19, estamos ante un caso sospechoso de COVID. Entonces, esta persona debe ser retirada de la institución. Con respecto al personal de la institución, cada miembro debe retirarse por sus propios medios y asimismo dirigirse
a un centro de salud el cual cubra su obra social, sin perjuicio ni interacción de la ART. Si un niño es menor, entonces el establecimiento debe comunicarse con un familiar o una persona mayor a cargo para que ésta lo retire hasta su domicilio y posteriormente llevarlo a una institución de salud privada si es que cuenta con obra social. Se debe proceder al aislamiento en un lugar ya específico establecido por la institución hasta que pueda pasar a retirarlo si este caso el estudiante es un menor. Se deben identificar los contactos estrechos en el establecimiento los días posteriores a las 48 horas de presentados los síntomas, hasta que se descarte el caso o bien hasta 14 días posteriores al último contacto con el caso confirmado. Mi nombre es Lourdes Gómez Vierno. Siguiendo el protocolo que debemos tener en cuenta ante un posible caso sospechoso o confirmado de COVID, es el Ministerio de Educación el encargado de la desinfección del establecimiento. Hasta aquí tenemos dos opciones. La primera es que el caso sospechoso sea descartado. Siempre que lo descartamos, lo hacemos por laboratorio. Si es así, entonces se procede a la inmediata reincorporación al establecimiento, o sea, la vuelta a clases. La segunda opción es que el resultado confirmado sea positivo. En este caso, debe cumplirse la cuarentena obligatoria y el aislamiento de los contactos estrechos en el ámbito escolar. ¿Pero a qué llamamos contactos estrechos? Los contactos estrechos podrían ser los grupos o burbujas al que pertenece el caso confirmado o bien aquellos contactos que hayan estado por al menos 15 minutos a menos de 2 metros de distancia. Esta cuarentena obligatoria debe llevarse a cabo por 14 días y luego se pueden reincorporar al establecimiento educativo, reintegrándose a las clases, siempre y cuando en las últimas 72 horas no hayan presentado ningún síntoma respiratorio y además hayan recibido el alta médica. Para finalizar, quiero destacar que cada establecimiento debe contar con un referente epidemiológico. Un referente epidemiológico es un personal del Ministerio de Educación y es el encargado de concentrar información de los casos sospechosos o confirmados que pueden darse en el establecimiento.